Buenas noches. A continuación, la fase final de Comercio Internacional. Integrante: Ingrid Marcela Telles. Grupo 10-2023-170. Tutora: Catherine Valencia. Introducción. Para hablar de mercadeo podemos decir que son todas las estrategias, acciones, posibilidades, labores a través de las cuales un individuo, grupo de individuos, organizaciones se ejecutan con el propósito de generar, ofrecer, vender, cambiar productos o servicios dirigidos hacia un grupo de personas o comunidad en general que necesitan acceder a dichos activos. En la situación de mercadeo internacional podemos decir que se aplica el mismo concepto o principio de mercado con la variable que estas organizaciones ejecutan sus acciones de negocios pasando las fronteras nacionales, buscando nichos de mercado en ambientes internacionales con aras de satisfacer las necesidades individuales de la empresa. En entonces adicionales a países extranjeros, a continuación identificaremos los aspectos más relevantes que deben ser tenidos en cuenta para exportar en nuestro caso, mochilas Auraca a España. A continuación, los posibles inversores les voy a exponer el país donde pensamos exportar las mochilas Auraca. Esta es una prenda de la indumentaria de la etnia Auraca y una de las artesanías más importantes de Colombia. Es un tejido de lana de oveja, algodón, fique o lana industrial, elaborados por los guati, mujeres de la etnia, desde niñas. Los materiales que se tejen las mochilas aruacas son de colores tierra, gama de marrones, beige, una escala de grises y negro. Originalmente se elaboraban con fibras naturales nativas como el fique y el algodón. Este último se reservaba para las mochilas de los mamos, las cuales no se pueden comercializar, es decir, como los caciques o los que dirigen las tribus. Con la venida de los españoles se introdujo la lana de oveja y actualmente se usa también la fibra industrial conocida como la madeja. Las medidas de mochilas en centímetros. La altura de la mochila, vamos a especificar lo que es la altura de la mochila, el ancho de la mochila, la altura ideal de la gasa, que viene a ser como la correa. El ancho ideal de la gasa. La pequeña es inferior a 31 centímetros. El ancho de esta mochila es inferior a 25 centímetros. La altura ideal de la gasa es entre 40 y 43 centímetros. Y el ancho es de 6 a 9 centímetros. La mediana, en el rango de 32 centímetros hasta 42 centímetros. El ancho de la mochila está entre en el rango de 26 y 32 centímetros. La altura ideal de la gasa está entre 40 centímetros y 45 centímetros. El ancho ideal de la gasa está entre 9 y 10 centímetros. La grande, en el rango de 43 centímetros y hasta 46 centímetros. El ancho de la mochila, en el rango de 33 y 39 centímetros. La altura ideal de la gasa entre 40 y 47 centímetros y el ancho ideal de la gasa entre 9 y 12 centímetros. La extra grande es superior a 46 centímetros, el ancho de la mochila es superior a 40 centímetros, la altura ideal de la gasa es entre 40 y 47 centímetros y el ancho ideal de la gasa es de 10 a 12 centímetros. Esta altura se calcula de acuerdo a la estatura de la persona que la va a usar. Esto lo hago posibles inversores para que tengamos una idea de cuáles serían las medidas estándar que llevarían estas mochilas aerovacas. Características del país a exportar, en este caso España. Como estamos escuchando de fondo es el himno de España, la bandera y su país. Vamos a hablar un poco más del país que vamos a exportar. Esta información me parece importante y básica, mis estimados inversores, para que conozcamos a grosso modo del país de España, donde sé que nos va a ir muy bien con nuestras mochilas araucanas. El Reino de España, con 505,98 kilómetros cuadrados de superficie y climas y regiones geográficas diversas, está situado en la península ibérica, en el sureste del continente europeo. La moneda. La moneda común en la Unión Europea es el euro. La población. La población española se estima en 46.661.950 habitantes. Economía y acceso al mercado.
Estoy averiguando los requisitos mínimos para la exportación, como son las mercancías que ingresan a España. Eh, Estos tributan el arancel aduanero común. España se encuentra dentro de la Unión Aduanera de Europa, en los que se refieren normas de importación de mercancías. En general se rige por la libertad comercial y solo para algunas mercancías, principalmente de origen agrícola. Se aplica una vigilancia estadística previa. Se exige la presentación de un certificado de importación respecto a determinados productos. Por otra parte, el 93% de la inversión española en el exterior se concretó en 4 grandes grupos: actividades financieras y de seguros, energía eléctrica, gas y vapor, industria manufacturera. Como ven, acá tenemos una excelente entrada. Esta información me parece básica para que conozcamos un poco del país que vamos a exportar, como es su economía, sus costumbres, su población, su moneda. La distribución física internacional para nuestro producto desde la fábrica hasta el lugar de exportación sería el vendedor, el transporte local, lo llevamos al aeropuerto, al agente de la aduana, de ahí el embarcador, el terminal de carga. En este caso el transporte principal, el que vamos a utilizar es el marítimo, que es el que más se utiliza en España. Llega al terminal de carga, al agente de carga del país de exportación, que es España, o sea, con el agente de aduanas, el transporte local y finalmente llega al comprador y después al consumidor final. Requisitos para importar a España. Me pareció, estimados inversionistas, averiguar esta información para empaparnos del tema. En este caso de Colombia, que deseamos exportar mochilas araucanas, para ello el proceso será el siguiente: llevar la mercancía al agente de la aduana con los requisitos pertinentes, que en este caso son 2 facturas comerciales conteniendo el valor de fabricación, dependiendo del término de la venta, certificado de origen para los envíos que excedan el valor de 60.10 euros y 20 kilos por paquete. Estos documentos deben incluir los siguientes datos básicos: nombre y dirección del remitente, teléfono, tipo, marcas, numeración de los paquetes, peso bruto o neto, si es necesario las unidades en números o en medidas de los bienes, especificando el tipo de los mismos, los medios de transporte. Este certificado debe ser expedido por consulados, embajadas o cámara de comercio local en el país exportador y por lo menos 6 meses antes del arribo de la mercancía. Licencia de importación para envíos que excedan el valor de 60.10 euros y 20 kilos por paquete. De ahí el embarcador, después de la terminal de carga, el transporte principal fronterizo, se embarca, llega al país destino, en este caso España, el agente de carga para la verificación de documentos contenidos al agente de aduanas, al transporte local, al comprador y finalmente al consumidor final. Términos de la negociación de la exportación. De acuerdo con las investigaciones que realicé en Incoterms, el término que vamos a tener en nuestra negociación será DAT, Delivered and Terminal. Este se enfoca especialmente en el transporte marítimo, que es el que vamos a utilizar para exportar nuestras mochilas, y este se refiere a la entrega en el puerto de destino y después de descargado. Nuestras regulaciones como vendedor serían: entregar la mercancía a disposición del comprador en el terminal de destino convenido y soportar hasta ese momento los gastos y riesgos inherentes a la misma. Contratar transporte hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de exportación. Las obligaciones del comprador. Soportar todo el riesgo de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que el vendedor ha puesto a disposición en el punto del terminal del destino convenido. Efectuar el despacho de importación. Este finalmente es el término que mejor se acomoda para el despacho de nuestras mochilas araucanas, ya que, como les mencioné anteriormente, es el marítimo que es el que más nos conviene. Y al tener el DAT, pues no nos vamos a arriesgar mucho. Los pasos importantes, los pasos para exportar a España. Esta información me pareció vital. Es para que tengamos una idea, a grosso modo, de qué es lo que necesitamos mínimo para poder exportar a España. Es importante estar bien informados para que tengamos clara la información y al momento de despachar la mercancía no vayamos a tener inconvenientes. Pasos para exportar. 1. El estudio de mercado y localización de la demanda, exportador, Mincomercio y ProExport. 2. Registro ante la Cámara de Comercio y la DIAN, RUT y obtención del NID, Cámara de Comercio y DIAN. 3. Envío de la cotización, aceptación y establecimiento del medio de pago, exportador y comprador e importador. 4. Remisión de la factura y confirmación de la carta de crédito, si es el caso, exportador y banco. 5. Contratación del transporte y seguro, exportador,
o importador según el término de negociación utilizado. 6. Tramitación de requisitos y permisos de autorizaciones ante la BUCE, INVIMA, ICA y Ministerio de Comercio, etc. 7. Expedición del certificado de origen, exportador y Mincomercio. 8. Diligenciamiento del documento de exportación DES, agencia de aduanas o declarante. 9. Presentación del DES y los documentos soporte, documento de transporte, factura comercial, etc. ante la DIAN, agencia de aduanas o declarante. 10. Revisión documental y física de la mercancía DIAN y demás autoridades competentes. 11. Autorización y despacho de la mercancía DIAN, exportador y transportador. 12. Reintegro del pago de la exportación y libramiento de la declaración del cambio exportador y banco. Fue al DIAN, estimados inversores, y estos son los formatos que son requeridos para exportación del DIAN. La declaración y la factura. Tienen que ir con su respectivo número en la parte superior y se deben llenar esos formatos con información clara, completa y veraz. Vistos buenos para la exportación. Estuve averiguando por otro lado y si nuestra mercancía de las mochilas requerían vistos buenos para exportación y me comentaron que no, porque Colombia posee régimen de libre exportación. Por regla general, la exportación de bienes desde Colombia no requieren autorizaciones previas. Si el país de destino no exige certificado o concepto sanitario de exportación, en este caso España no lo requiere. El ICA solamente dará el visto bueno en el registro de exportación del Ministerio de Comercio. La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito en la entidad encargada de control y o del otorgamiento de vistos buenos. Para nuestro proyecto las mochilas araucanas no se requiere ningún permiso porque son tratados previamente. Este es el perfil de la mercancía, ahí encontramos la descripción y dice que no requieren vistos buenos porque son tratados previamente. Forma de pago para cobro de exportación. Después de consultar varias opciones, la que mejor se acomoda para el despacho de nuestras mochilas araucanas es la carta de crédito de importación, ya que es un instrumento de pago usual en el comercio exterior y se define como una orden condicionada de pago que emite una institución de crédito, el banco emisor, por cuenta y orden de personas morales, importador, comprador, ordenante, a favor de otra, el exportador, vendedor, beneficiario, con el compromiso de honrar a su pago el favor a través de otra institución de crédito. Contra la prestación de determinados documentos relativos a la venta de mercancías o prestación de servicios, las cuales se deben cumplir estrictamente con los términos y condiciones estipulados en la carta de crédito. De esta manera, nuestras inversiones están seguras y respaldadas. Les explico a grosso modo todos los requerimientos que lleva esa forma de pago de cobro de exportación. Es la que mejor se acomoda a nuestras mochilas. Y finalmente, el informe de costos de exportación. El valor de la mercancía, la salida de la fábrica será de 42.800. El coste de carga de mercancía y transporte en interior del puerto al aeropuerto será 35.000 pesos. El coste fijo de las formalidades aduaneras de exportación será 125.000. El coste de manipulación, carga de avión, el barco, el camión en este caso, el terminal de origen, en nuestro caso es barco, es 225.000 pesos. El franco transportista sería 427.800 de la fabricación. El coste total del transporte principal, el marítimo terrestre, sería 468.000. El costo del seguro sobre el flete principal serían 78.000. El coste del seguro y el flete serían 973.800. El coste de manipulación, descarga el avión, en este caso el barco, en el terminal del destino, serían 325.000. El arancel sería el 16%, que es 155.808 pesos. Impuestos a importación, estuve averiguando y es el 21%, que equivale a 204.498 pesos. El coste de las formalidades aduaneras de importación, tasa fija, es 210.000. El coste de transporte interior del destino del puerto aeropuerto hacia el comprador es 135.000. Entregada de hechos pagados serían 2.004.106 pesos. Ventajas de invertir en nuestras mochilas araucanas. El público que lo más lo compran tiene entre 16 años en adelante. Su inversión va a generar ganancias desde el primer trimestre. Son hechos a mano, puramente colombiano. El producto es innovador. Se venderán en los mercados, supermercados o por internet. Tienen colores muy variados y están en tendencia todo el tiempo.
No necesitamos vistos buenos para exportación. Ya tenemos varios almacenes en Europa donde ubicaremos las mochilas araucanas, como lo son Almacenes Tarragona S.A., ESI Grandes Almacenes Zamora 88, Godi Almacenes. Este producto colombiano va a tener mucha acogida en la población europea. Es así, mis estimados inversores, esta es a grosso modo la información para que por favor participen con nosotros en la exportación de mochilas araucanas. Muchas gracias.